a Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 1 y 2. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esto es lo que hablamos ayer, Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahora, ¿qué significa un Betel para nosotros hoy? Porque a veces leemos la palabra y dice, bueno, Eliseo fue a Betel, pero ¿qué significa Betel hoy para nosotros? Betel es lugar de pacto. Betel es lugar donde me encuentro con Dios, donde decido tomar responsabilidad con Dios, donde decido que mi vida ya no la rijo yo, sino que la rige el Señor, donde comienzo a ser, diríamos, o dejar de ser independiente para comenzar a ser dependiente de Dios, donde comienzo a reconocer al Señor en todas las áreas de mi vida. Eso es Betel, casa de Dios, donde Dios reina. Por eso yo le leí el verso anterior: Dios es soberano, pero es soberano para aquellos que les creemos y aquellos que le dejamos a Él señorear, ¿verdad? A Él ser rey, porque a veces no lo dejamos al Señor ser rey, no lo dejamos a Él gobernar nuestra vida, seguimos gobernando nosotros nuestras vidas. Pero fue tan potente, fue tan dramático el encuentro de Jacob con Dios, lo mismo que el apóstol Pablo cuando era Saulo, que él dijo: Señor, ¿quién eres? Y luego, ¿qué quieres que haga? De la misma manera Jacob se dio cuenta y dice que él hace pacto y le dice al Señor: Señor, si tú te complaces en mí, o sea, si me das pan para comer y vestido para vestir y me llevas en paz a la casa de mis padres, tú serás mi Dios. O sea, si tú demuestras ser rey, soberano, si tú me guardas y demuestras que tienes poder para guardarme, poder para hacer que mi vida en desorden comience a estar en orden, entonces yo hago pacto contigo y de la misma manera que tú me das, yo comienzo a darte. Y te voy a dar aquello que de lo que tú me des, te voy a apartar, dice, y el diezmo apartaré para ti. O sea que hasta ese momento Jacob estaba en otra situación. Él no estaba en pacto con Dios, pero cuando él comienza a estar en pacto con Dios, las cosas comienzan a funcionar en su vida. Y aún cuando de alguna manera, porque a todos nos pasa que en algún momento, en algún recodo del camino, a pesar de que seamos creyentes, alguna situación suceda, el Señor nos vuelve a llamar. Y este es el último verso que le voy a leer, pero quiero que lo lea conmigo si tiene la palabra del Señor, la Biblia. Aquí en el capítulo, en el Génesis capítulo 35. Esto es lo último que le voy a leer, así que no se preocupe. Génesis 35 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios lo llama para volver a ser pacto. Es para bendecirnos. Cuando Dios nos pide algo es porque es lo mejor que Él puede hacer por nosotros. Nunca le vamos, y esto lo decía mi pastor hasta el cansancio, nunca le vamos a dar a Dios más de lo que Él nos puede dar a nosotros. Es nuestra poca fe la que muchas veces produce que la semilla misma que a veces sembramos sea una semilla pobre, una semilla estéril, una semilla que no haga el ruido como el Líbano, como dice en el Salmo 89, sino que sea una semilla que, de acuerdo a mi corazón y a mi avaricia, no produzca lo que Dios quería que produjera. Pero cuando nosotros le obedecemos a Dios en el llamado y cuando nosotros hacemos altar y nos consagramos a Él y dejamos que Él nos cambie el nombre conforme al llamado que Él nos da. ¿Sabe que Jacob significaba engañador o el suplantador? O sea, era un
una personalidad, era de un carácter que no era para darle gloria a nadie, ¿verdad? Pero cuando Dios ve en su corazón, cuando Dios lo ve a Jacob y ve que en él había esa necesidad, esas ansias de servicio, dice que Dios le dijo: yo te voy a cambiar el nombre, te voy a sacar ese nombre que no te produjo, ese nombre que te llevó por caminos inhóspitos, estériles, ese nombre que hace que todos te odien, que todos te desprecien porque eres un engañador, eres una persona que estropea las cosas, que suplanta las cosas, y te voy a dar un nombre nuevo y te voy a decir que no solamente vas a heredar las naciones, sino que conjunto de naciones nacerán de ti, porque qué impresionante ese Jacob que fue echado de la casa, perseguido por su hermano que lo quería matar, ese Jacob que le tuvo que sacar forzadamente la bendición a su padre y que su madre le tuvo que decir: sal para que no te mate tu hermano. Ese Jacob, el Señor lo encuentra, lo bendice y le da el nombre cuya nación hasta el día de hoy prevalece, y es Israel. Israel, Dios, el Israel de Dios, Él es el Israel que tiene que ver con vencedor con Dios. O sea, hasta el día de hoy vemos que ese Jacob se está glorificando a través de esa nación, porque produjo Dios una semilla en él, una palabra en él, un carácter que produjo naciones. Dice: de tus lomos saldrán naciones. Y hemos visto a través de los relatos bíblicos que los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob fueron aquellos que llenaron la tierra, y que hasta el día de hoy se cuenta aún hasta en el libro de Apocalipsis que son aquellos cimientos de la Jerusalén celestial. Tremendo. Ahora, todo ese propósito de Dios, toda esa bendición que el Señor tenía preparado para Jacob, todo aquel propósito divino que él tenía desde antes de la fundación del mundo, nunca hubiese podido ser llevado a cabo si Jacob no se hubiese puesto en las manos del Señor. Si él no hubiese llegado a ese Betel y le hubiese dicho al Señor: yo hago pacto contigo y lo que es mío es parte tuya, y si tú me das, yo te voy a servir y te voy a seguir, y si tú me encaminas por el camino seguro, si tú me das pan para comer, me das vestido para vestir y me haces estar en paz en la casa de mis padres, entonces tú serás mi Dios, entonces apartaré el diezmo para ti, yo hago pacto contigo. Y en un momento en que quizás Jacob ya no se sentía tan fuerte, ya no estaba tan alegre y tan conmocionado por la palabra recibida, el Señor le vuelve a hablar aquí en el capítulo 35 de Génesis y le dice: Jacob, vuelve a Betel, Jacob, retorna, porque yo soy aquel Dios que te habló en Betel. Yo soy el Dios que te habló en Betel. Vuelve a ese lugar, vuelve a hacer pacto conmigo, vuelve a hacer un altar para mí, porque el propósito no ha pasado. Mi palabra no se ha envejecido, mi brazo no se ha cortado. Yo no me he debilitado en el propósito. Soy el mismo Dios que te salvó, el mismo Dios que se te reveló, el mismo Dios que te dio propósito. Si hoy estás un poco cansado, debilitado, si las inclemencias del camino te han azotado o los enemigos se han levantado y algunas cosas te han pasado, pero yo sigo siendo el mismo Dios que te habló. Y yo soy el mismo Dios que te dio propósito, que te dio nombre. Vuelve a Betel. Vuelve a Betel.